Conversando respecto a estas 25 organizaciones políticas que están inscritas ya en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. 25 partidos, de 25 grupos que ya, ojo, como les decía, van a estar en esa cédula de sufragio y más de 10 todavía en este proceso de inscripción, así que esto va todavía a cambiar para más. Pero voy a recibir a nuestro invitado. Enzo Helguera se encuentra con nosotros, analista político, experto también en temas electorales, para analizar finalmente los efectos de todo este mapa político partidario electoral que tenemos. Enzo, buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte. Y en efecto, sí, pues hay 25 partidos políticos inscritos y expeditos para poder participar en la siguiente contienda electoral, pero eso por ahora, porque probablemente se puedan llegar a inscribir muchos más partidos políticos, probablemente incluso puedan superar si todos cumplen los requisitos, y recordemos que todavía se pueden seguir inscribiendo los partidos políticos, así que muy probablemente vayamos a superar los 10 o 11 partidos adicionales a los que tenemos en el panorama que están en vía del proceso de inscripción. Correcto, vamos a revisar cuáles son estas 25 organizaciones, ojo, ya inscritas en el registro de organizaciones políticas. Los tenemos ahí en pantalla, a ver, empezamos. Ahí tenemos a Acción Popular, tenemos a Alianza para el Progreso, también conocido, tenemos a Fuerza Popular, tenemos a Avanza País, tenemos también al FREPAP, tenemos al Partido Morado, tenemos al Partido Regionalista del Perú, al PRIN, tenemos al Frente Esperanza, al del Escobita. ¿Quiénes más tenemos allí? Por favor, Walter, apóyenme. Seguimos con estas 25 organizaciones políticas inscritas. Tenemos a Perú Libre, Renovación Popular, Libertad Popular, Fe en el Perú, Partido Aprista Peruano, el Partido Demócrata Verde, Podemos Perú, Somos Perú. Seguimos contando, vamos siguiendo porque son 25. Vamos ahí, Perú Acción, estos son los recientemente inscritos, ojo, al margen de Juntos por el Perú que tenemos allí, los demás son recientemente inscritos. Perú Acción, Perú Primero, bueno, ese es el de Vizcarra, ¿no? El partido de Antauro, ¿no? Antauro, bueno, ahí dice A-N-T-A-U-R, bueno, pues el de Antauro Humala, pues para decirlo claro, el Jurado Nacional de Elecciones no lo quiere entender. Patriótico del Perú, Primero la Gente, Perú Moderno, Salvemos al Perú, no creo que lo puedan hacer de esa manera, pero en fin, Perú Unidad. ¿Tenemos algunos otros? Estas son las 25 organizaciones políticas inscritas, ojo, oficialmente inscritas, y como ya lo adelanta nuestro invitado Enzo Helguera, todavía faltan muchas otras en proceso. Enzo, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de tener a 2 años del 2026, en el que va a ser las elecciones regionales, ya 25 organizaciones y fácil superamos la treintena? Sí, definitivamente todo apunta a que vamos a superar la treintena, que vamos a tener una cantidad de partidos políticos participando en elecciones como nunca antes se haya visto. Lejos que la normativa electoral apunte a reducir los partidos políticos, está proliferando y bueno, las consecuencias son varias y todas terminan siendo negativas. No es que tenemos más opciones democráticas para poder elegir entre muchos candidatos que se puedan presentar. En realidad tenemos más opciones, pero para aventureros políticos que van a jugar una especie de lotería para ver si quedan en algún puesto expectante, y probablemente, como pudo ocurrir con Pedro Castillo, dependiendo quién pase a una segunda vuelta, cualquier candidato pueda hacerse de la presidencia. El problema de tener muchos partidos políticos es que las opciones democráticas de tendencias no están separadas exactamente como un partido de derecha, otro de centro, quizás otro de izquierda, sino que hay una gran variedad de izquierdas, una gran variedad de partidos que se pegan al centro y una gran variedad de partidos que se pegan al centro derecho.
Entonces, esto en el aspecto político lo que hace es dividir el voto, ¿correcto? Entonces, es por esa razón que nuevamente vamos a tener a una derecha dividida, en donde va a ganar un candidato en primera vuelta con una mínima votación, ¿correcto? Ujú. Y que aventureramente pasaría a segunda vuelta y se va a enfrentar con alguien de izquierda que también logró lo mismo. Entre los mínimos, ¿no? El que pueda tener incluso decimales o un punto o dos encima va a pasar y evidentemente eso no suma liderazgo, todo lo contrario, divide a la opinión pública. Eso es en primer lugar, ¿no? La división de las ideologías que hace que se debilite el sistema de partidos políticos. Pero por otro lado, estamos hablando, y la pregunta que debemos hacer es, ¿tendrá conciencia el elector Ujú. cuando Eso. tiene 25 o pueda llegar hasta 35 o más partidos políticos para realmente escuchar el mensaje político que hace que diferencie a uno de otro candidato? Si está probado que a nivel de publicidad la retención de la Ajá. mente solamente es de 25 a 30 segundos como máximo. ¿Te imaginas escuchar una tanda de 25, de 35 Imposible. mensajes Ujú. políticos? Evidentemente a las personas no se les va a quedar las ideas fuertes o por un tipo No, de nada que ver. candidato. Simplemente van a votar por simpatías o antipatías, que ya es una parte de la historia electoral que tenemos. Ahora, Enzo, para que quede clarísimo, el hecho que tengamos 25 organizaciones políticas actualmente, reitero, que pueden ser muchísimas más, no quiere decir que somos un país democrático, no, mira, el Perú tiene 25 partidos políticos, así que, el premio mayor en la democracia. No es así. O sea, la democracia, el sistema se debilita teniendo la infinidad de partidos que tenemos. De acuerdo, el sistema se debilita y muchas veces se termina votando por un candidato que no se conoce, simplemente porque pensamos que es nuevo en la derecha o nuevo en la izquierda y que van a venir a hacer los cambios, y Ujú. al final nunca se escuchó sus propuestas, porque comparativamente con tanto mensaje político es imposible retener cómo piensa realmente un candidato y cómo es un candidato del otro. Entonces, Ujú. al votar por emociones, las emociones hacen pico, pues, ¿no? Entonces, al votar por emociones para un tema tan serio como es la presidencia, como es las Ujú. llaves del país, otorgárselos a a un presidente, esto hace que al final la población ni siquiera sepa las razones reales por las cuales está votando por un candidato o si va a tener la posibilidad de cumplir el plan de gobierno o lo que prometió. Claro. Al no tener este análisis, terminamos justamente debilitando nuestra democracia, malogrando y perjudicando no solamente el presente y el futuro del país, sino también el sistema democrático, el sistema de partidos políticos, porque la decepción cada vez es más grande y la decepción es Efectivamente. transversal, El nuevo gobierno, seas de derecha o sí, seas de izquierda. el gobierno que gane, ante toda esta dispersión del voto, cualquiera que gane, de izquierda, de derecha, de centro, va a ser un gobierno débil. Y si es un gobierno débil, finalmente vamos nuevamente a estar entre tumbo y tumbo los próximos 5 años, porque no tiene esa fortaleza, no tiene ese respaldo popular mayoritario ante tanta lista de partidos, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros hemos batido un récord en ya sobre los cambios de presidentes, porque recordemos que en los últimos años hemos tenido 6 presidentes, Ujú. realmente, en un quinquenio 4 presidentes, y en los siguientes 2 años que estuvieron al quinquenio hemos tenido un total de 6 presidentes con el actual presidente Dilma Boluarte. Y esto es porque la fragmentación de los partidos políticos también se ve reflejada en el Parlamento. Quien llega a la presidencia no tiene una mayoría absoluta, no tiene una mayoría mínima, Sí. tiene una pequeña mayoría o quizás una segunda minoría. Entonces, al tener tan pocos parlamentarios, porque Ujú. todos en primera vuelta sacaron bajos números, consensuar termina siendo mucho más difícil y termina
teniendo un sistema, digamos, semiparlamentarista, en donde terminas pues finalmente gobernando con algunos partidos políticos si te quieres mantener en el gobierno, porque de lo contrario van a buscar vacarte y colocar a un nuevo presidente que esté más acorde con el interés de la mayoría de Ujú, grupos parlamentarios. efectivamente. Entonces, esto debilita el sistema completamente y también involucra a otro poder del Estado que es el Parlamento. Enzo, quiero también analizar este tema. Estamos de alguna manera en una crisis política producto de esto, de esta dispersión de partidos, ¿correcto? No hay un partido sólido, no hay un partido fuerte, tenemos grupetes, grupetes en el Congreso, crepúsculos por ahí, minucias, ¿no? De bancadas, ¿no? Que se juntan, no por el bien del país, sino que estas minucias partidarias se juntan simplemente para intentar favorecerse políticamente de eso, mantenerse en el poder, mantener ahí su cuota, su escaño, llegar al 2026, no me interesa que hagan. Entonces ahí se juntan, izquierda, derecha, centro, ahí, ¿no? Confabulan. Pero a donde voy esto, tenemos la crisis actual. Sin embargo, esto nos lleva a esta democracia híbrida que había publicado de Comex. Entonces, vamos rumbo a consolidar esta democracia híbrida y agravar más el asunto, porque el Perú es eso, para muchos es una democracia híbrida. ¿Qué es eso? Democracia y autoritarismo. Lo que hemos visto en el Congreso es eso, la dictadura de los votos, y lo estamos viendo. Es claro que en el Congreso hay una dictadura de votos. No hay ideologías, no hay partidos, me junto para intentar sacar algo que me beneficie. Enzo. Sí, de hecho la democracia híbrida, para explicarles a los televidentes, está relacionado con un sistema de falla que está viendo constantemente y es híbrido porque tiene algunos vicios de, digamos, semidictaduras, sin ser dictaduras completas y estando todavía en un sistema democrático. Y esto es porque tenemos un tema relacionado y preocupante con las últimas medidas políticas que se empezaron a dar desde el presidente Castillo, que es en el momento en el que caímos en la democracia híbrida, y que ahora el gobierno de Dina Boluarte, producto de las protestas que hubieron a nivel nacional, de las muertes que ocurrieron, del poco esclarecimiento que también hubo, entonces todo esto se ha terminado sumando y ha hecho que continúe el tema de que el país sea mal visto a nivel internacional y que esto nos siga catalogando como democracia híbrida, a pesar de haberse iniciado en el gobierno del expresidente Castillo, se está manteniendo todavía esta imagen en el país. Entonces, corresponde a las autoridades manejar mejor el tema de los destinos del país, corrigiendo algunos errores que nos hacen ver pues como una democracia híbrida para retornar al sistema democrático puro que teníamos y no parecernos pues a otros países en donde hay la existencia de dictaduras, en donde hay la existencia de manipulaciones de poder del Estado, que ahora lo vemos a través del Parlamento. Entonces, este tema de que algún poder quiera ejercer el poder sobre organismos que son autónomos, etcétera. Entonces, todo esto contribuye a que la democracia esté en este plano como híbrida. Y por otro lado, también lo peor de esto es que no aprendiendo de estos errores, estos mismos parlamentarios son los que aprueban estas normas para que al final muchos puedan inscribir sus partidos políticos y al inscribirlos empeorar las cosas, ¿no? Empeorar las cosas de cómo estamos, porque si esto ocurre con una determinada cantidad de partidos políticos, vamos a inscribir a muchos más partidos políticos. Ajá. Pero también lo cierto es que aproximadamente entre 10 y 11 partidos electorales solamente pasarían la valla y el resto dejarían de ser formalmente partidos políticos, ¿correcto? Pero ya está el desperdicio de todos los votos
del resto de Claro, partidos ya a no los tiene que van a sentido. ir votando y que seguramente van a sacar menos del porcentaje, menos en la valla electoral y van a perder su inscripción y también la oportunidad de elegir mejores partidos políticos y mejores personas. Ahora, hablabas del Congreso y hablábamos justo de las organizaciones políticas y hablábamos de la valla electoral. Sin embargo, había también una norma que podría de alguna manera al menos presentar a los ciudadanos a los mejores candidatos, ¿no? A los que tengan internamente mayor respaldo. Sin embargo, el Congreso, este Congreso, de estos sujetos que están ahí, anularon las elecciones primarias, que podría haber sido tal vez un filtro dentro de las organizaciones para intentar al menos presentar a lo mejorcito que podían tener, pero no, pues el Congreso dijo, no, ¿para qué? Sigamos con la hegemonía y poniendo a dedo a quien nosotros queremos y a quien podamos manejar, ¿no? Sí, correcto. Mira, para ser completamente honestos, las elecciones PASO era una garantía de seleccionar y de filtrar a lo mejor, digamos, de la clase política, porque los ciudadanos podrían, por ejemplo, ante un sujeto que es corrupto, cuestionado, votar en las elecciones internas de ese partido y darle su voto a un mejor candidato. Claro. Pero con esto lo que se hace es que los detentores de las organizaciones políticas, los dueños de los partidos políticos, sometan a toda la organización partidaria a su voluntad y a tener el manejo con los otros mecanismos electorales que les sean más favorecidos. Uno de ellos está relacionado, por ejemplo, con el tema del voto, de un militante un voto, ¿no? Pero es su organización cerrada, ¿no? Es decir, yo inscribo a los militantes con los cuales simpatizo para que terminen votando por mí. Es lógico, correcto. Y no aquellos que no simpatizan, ni siquiera los inscriben al padrón y nunca existieron por más firmas que hayan hecho para inscribirse. Y lo otro es a través del mecanismo de los representantes del partido político, que estos son sujetos por los cuales eh, votan los delegados, por los cuales votan los militantes en su conjunto, y estos delegados, que serían más fáciles de controlar también por los dueños de los partidos políticos, terminan sometiendo sus votos al candidato que el dueño del partido o los dueños de la organización política terminen determinando como ganadores. Correcto. Pregunta final, el Jurado Nacional de Elecciones ya está pensando en las elecciones 2026. Ya tenemos que estar de alguna manera ya proyectándonos qué puede venir en 2026. Y justamente el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un proyecto de ley para que se convoque a este proceso electoral de elecciones generales un año antes, o sea, 365 días antes para tener este plazo, ¿no?, que le permita organizar de manera adecuada estos comicios. ¿Crees pertinente o crees que los 270 días que manda la norma son suficientes? Bueno, en realidad se está buscando ampliar un poco este tema electoral para que haya el proceso, pero como ya no va a haber las elecciones PASO, que eran las elecciones primarias abiertas, en realidad yo no creo que sea necesario ampliar más tiempo para que puedan ser electos los candidatos. De por sí, la convocatoria de elecciones en una constitución es un año antes, ¿no? Y el ajustar o el terminar haciendo que el proceso sea más largo, en realidad solamente favorece a las pequeñas organizaciones para tratar de cumplir todos sus requisitos y que no sean observados en sus postulaciones y que tengan más tiempo en hacer sus documentaciones, porque se supone que son partidos políticos organizados y que tienen una vida partidaria, digamos, activa, correcto, no deberían tener problemas en tener tiempos más pequeños y poder, pues, organizar sus elecciones internas, ¿no? Así que eso, por supuesto, deja mucho que desear. Perfecto, perfecto. Enzo, una respuesta rapidísima a la siguiente pregunta que también nos preocupa. Hablábamos pues de esta democracia híbrida, ¿no? Entre democracia y dictadura, democracia y autoritarismo, ¿no? Y justamente el día de hoy, nuevamente, han presentado otro proyecto de ley, han presentado ya otra iniciativa legislativa, en este caso Perú Libre. Esta vez ya no la izquierda con Renovación Popular, porque Renovación había pedido que se
reorganice el Ministerio Público. Ahora lo ha hecho la izquierda. O sea, miren, imagínense, ¿ah? La derecha antes, Renovación, que había pedido que se reorganice el Ministerio Público, y ahora lo hace la izquierda, lo hace Perú Libre. Perú Libre ha pedido que se declare en emergencia el Ministerio Público, se remueva al fiscal de la Nación, el doctor Juan Carlos Villena, y a todos los fiscales supremos. O sea, no contentos ya con inhabilitar a la Junta Nacional de Justicia, tienen un plan B, porque tal vez en el Pleno no consigan los votos, pero tienen un plan B, de sacar finalmente a todos los fiscales supremos, obviamente al fiscal de la Nación, y reorganizar el Ministerio Público, Enzo. Mira, en realidad, justamente esta es la intervención de la cual hablábamos, en donde un poder del Estado termina queriendo controlar a otro poder del Estado. Y controlar significa, por ejemplo, cambiar a aquellas personas, que en este caso son funcionarios de otro poder del Estado, que los pueda beneficiar, o que estas personas sometidas al juicio de algunos, pues terminen perjudicándolos en las investigaciones que están realizando. Y eso lamentablemente no se puede mejorar y no se puede reglamentar, porque son los mismos parlamentarios que están proponiendo ello y que por ende no van a ir en una normativa que no los favorezca, y lejos de fortalecer los sistemas democráticos con reglas claras, los terminan entorpeciendo a antojo, ¿no?, de los congresistas y de algunos grupos parlamentarios que tienen intereses específicos, principalmente en los temas de fiscalía y en los temas judiciales, cuyos procesos, por supuesto, son públicos y se encuentran en etapas diferentes, pero que se encuentran finalmente sometidos a la justicia. Pero parece que hay un grupo de peruanos que está por encima de ese sometimiento a la justicia. Efectivamente. Enzo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y darnos finalmente detalles, haciendo este análisis de esta coyuntura.